¿Qué tal? Muy, muy buenos días. Bienvenidos al Primer Café. ¿Cómo estás, Raimundo Ría Palacio? ¿Cómo estás esta mañana? Paco Abundis. Muchísima información. ¿Con qué quieres empezar, Raimundo? Porque yo estoy viendo el país informativo, bueno, estoy viendo lo que no está. para todos los que aman y quieren el béisbol, murió Yogi Berra. ¿Ah, sí? Yogi Berra es uno de los grandes de ese deporte, que va a ser muy llorado. Hoy se informó esta madrugada. Se informó. Lo que tenemos realmente está reflejado en lo más importante está reflejado en el país informativo que nos proporciona la agencia Intélite. Si les parece, vámonos directo. A ver. Porque 31% de los impactos tiene que ver con todo lo que es la violencia física y la violencia política relacionado con el tema de los normalistas desaparecidos en Iguala. Hace ya casi un año, hoy es 23, esto fue la noche del 26 de septiembre del año pasado, y tenemos acciones políticas, decía yo, y de violencia en varios frentes, no únicamente al acercarnos al aniversario, al primer aniversario, sino también no se puede sacar del contexto de la reunión que va a tener el presidente Peña Nieto con los familiares de los 43 normalistas y parte del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que emitió un reporte crítico del informe que dio el entonces procurador Jesús Murillo Caram. Tenemos información al respecto sobre lo que pasó ayer en Chilpancingo, donde los normalistas por segundo día consecutivo generaron violencia. En esta ocasión, a diferencia de lo que sucedió el lunes cuando hicieron actos vandálicos en la Fiscalía General de Guerrero, la policía sí los contuvo, hubo un enfrentamiento, los contuvo de esta manera. Después de lo que se dio el lunes, se establecieron filtros para que todas las personas que estuvieran llegando a Chilpancingo, particularmente los normalistas, estaba dirigido a ellos. Camiones, y también el filtro va muy también dirigido a camiones. Era para ver si no llevaban artefactos explosivos, armas. Los normalistas no quisieron que los revisaran. Ahí empezó una sacapela en el libramiento hacia Chilpancingo, una sacapela que escaló. Hay 14 policías heridos, hay cuatro jóvenes también heridos. Uno de ellos perdió cuando menos 2 dedos de la mano porque le explotó uno de los petardos que llevaba. La situación estuvo muy intensa. Cuando llegaron al filtro, el abogado de los familiares de los normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales, habló por teléfono con la policía para pedirles que los dejaran pasar sin revisión. La policía dijo no. Desde la noche del lunes, el gobernador Rogelio Ortega habló con el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, para pedirle apoyo federal. Ayer llegaron 300 policías federales más a Chilpancingo. Vamos, este es un contexto social, político, de violencia, que tuvo también su expresión en el Senado, cuando el PAN, PRD, PT quisieron llevar a discusión la creación de una fiscalía especial para el caso de Iguala. No hubo posibilidades porque se hizo la votación en la cual el PRI y el Partido Verde obtuvieron 50 votos contra 46 de los otros partidos, por lo cual se desechó la discusión para el día de sobre ayer. La fiscalización. Sí, se va a hablar hoy en la Junta de Coordinación Política para crear esta fiscalía. Nada más que las dos propuestas, la oposición quería una fiscalía solamente para el caso de Iguala, y el PRI lo que proponía era una fiscalía para otros casos, que no fuera únicamente para los desaparecidos en Iguala, sino que también se incorporara a todos los desaparecidos. Ese fue el problema, y cómo se resuelven las cosas en este país. Tomaron la tribuna. Bueno, se reventó la sesión, la senadora Laida Sansores. Bueno, y ahí hay un hecho inédito, ¿no? O sea, creo que nunca había habido un senador con una bocina tomando... Su propia bocina. Sí, creo que sí nunca había pasado, ¿no? Habíamos tenido otros eventos. Se convirtió el pleno en un mercado, porque llevaron una bocina, bocinera, la senadora efectivamente se llevó una bocina. Bueno,
El propio hecho de llevar una bocina te habla de cómo, un poco cómo procesan algunas personas el debate parlamentario y cómo procesan algunas personas que, pues, aquí en las democracias es un asunto de una persona, un voto, una persona, una voz, un voto. Y ni modo, si tú pierdes una votación, no por 4 votos como sucedió, sino por un voto, pues la perdiste. Tendrás que hacer otro trabajo político, tendrás que tratar de convencer a alguien de los que votaron en tu contra o en la posición contraria para tratar de llevarlos y persuadirlos. Pero esa es la política. Lo que no es política es que utilices aquello como una plaza pública, porque no es una plaza pública, son representantes federales. El Senado representan a la federación, ¿no? Los diputados representan sus distritos electorales, representan a la gente, aquí representan un nivel. Pero como señalas, por lo menos la imagen gráfica, la imagen de ese primer intento de, digamos, tomar la tribuna, tomar un micrófono, ¿no? Ser literalmente a pasar a tomar la tribuna, habla un poco del ambiente que hay en el Senado. Sobre este tema sobre este tema en particular. Sí, aquí se sumaron el PT, se sumó el PRD, porque también el PRD tiene una necesidad para esconder sus hechos o su responsabilidad política en Iguala. Hay que recordar, hay que hacer muy bien la división. El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María Los Ángeles Pineda, están presos en la Ciudad de México. Bueno, no. José Luis Abarca no está en la Ciudad de México, está en el Altiplano, que es Estado de México. Y José Luis Abarca, hace 1 mes y medio, 2 meses, por primera vez le fincaron una acusación vinculada con el tema de la desaparición. Originalmente no fueron detenidos por el delito que se cometió en Iguala. De hecho, en el caso de María Los Ángeles Pineda Villa es mucho más difícil que se le pueda probar alguna vinculación con este tema. Fueron detenidos por la presunción, no es el delito exacto, con el enriquecimiento inexplicable y la presunción de estar vinculados al crimen organizado. El procurador Murillo Karam sí fraseó su captura hace ya bastantes meses como si fueran los autores intelectuales de este crimen. No, bueno, ni siquiera se ha llegado a ese punto en el proceso, pero públicamente ellos son los autores intelectuales. Y cuando digo públicamente es muy importante porque esto distorsiona la justicia y puede llevar a cosas como lo que le llamó el ministro Saldívar en el caso de Florence Cassé, el efecto corruptor. Por lo tanto, sí hay bajo esa doctrina, bajo esa tesis, un efecto corruptor porque no les han podido probar absolutamente nada. Bueno, dicho esto, José Luis Abarca y María Los Ángeles Pineda tenían mucho tiempo antes de darse el crimen en Iguala, vinculaciones familiares y de otra naturaleza con el crimen organizado. De hecho, Guerreros Unidos fue fundado por 2 hermanos de María Los Ángeles Pineda Villa que fueron asesinados por su propio jefe, Arturo Beltrán Leiva, porque secuestraban niños. Y en mayo de 2009, meses antes de que asesinaran a sus 2 hermanos, en un operativo de la Policía Federal en Cuernavaca detuvieron a 19 personas que resultó que todas eran familiares de María Los Ángeles Pineda Villa. Todos menos sus padres, que también fueron detenidos, están en la cárcel, incluidos algunos de los que fundaron Guerreros Unidos. Este era un hecho que no es secreto, este es un boletín de la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal que narra qué sucedió, narra los detenidos, no fue un secreto. Luego vino el asesinato de 8 militantes del PRD, donde la Fiscalía General de Guerrero presentó en mayo del año pasado, la Procuraduría General de la República, la petición de que atrajera el caso, su investigación sobre José Luis Abarca, porque cuando menos dijo es presunto responsable de vinculaciones con el narcotráfico. Digo todo esto, que es el contexto de lo siguiente. José Luis Abarca fue impulsado por 2 políticos en Guerrero, Lázaro Mazón
y Sebastián de la Rosa. Los dos eran miembros del PRD, los dos participaron en la campaña de Andrés Manuel López Obrador, la campaña presidencial del 2012. Lázaro Mazón era el aspirante por parte de Morena, ya separado el PRD de Morena, para ser candidato a gobernador de Guerrero. Cuando viene todo el crimen en Iguala, Lázaro Mazón era secretario de Salud de Ángel Eladio Aguirre. Él desaparece por el problema político. Sebastián de la Rosa, miembro de la corriente Nueva Izquierda, llega, esto fue un viernes en la noche, el domingo era un escándalo, llega el lunes a Iguala a fotografiarse con José Luis Abarca y decir, los chuchos respaldan plenamente al presidente municipal José Luis Abarca, y el martes, al día siguiente, se reúnen José Luis Abarca con el entonces presidente del PRD, Jesús Zambrano, y después venía el relevo ya natural de la presidencia del PRD, entra Carlos Navarrete, quien hace una defensa total de José Luis Abarca y también del PRD en su responsabilidad política en Guerrero. Esto lo comento porque eso es lo que argumenta, es una parte de la argumentación del PRI. Dicen, ustedes quieren una fiscalía para juzgar al gobierno federal, vean lo que hicieron, vean lo que hizo, no el PRD como un todo, vean lo que hizo la corriente de los chuchos que controla el partido. Entonces, en un ejercicio de mayor autocrítica política, pues la corriente de los chuchos no ha dicho sí tenemos un problema en el proceso. Tuvimos un problema porque no vimos lo que estaba pasando. Jesús Zambrano dijo en su momento, nosotros preguntamos a la PGR y la PGR nos dijo que no había nada. Por supuesto que les dijo que no había nada porque no quiso procesar la PGR, lo que no significa que no se conocía. Esto era público y ellos siguieron hasta el fondo con José Luis Abarca. Y Sebastián de la Rosa, nada más para terminar esta parte de la discusión que se da, el fondo de la discusión, Sebastián de la Rosa es desde hace 10 días coordinador parlamentario del PRD en el Congreso de Guerrero. Es decir, no hay costos políticos para los responsables políticos, ni culpables políticos, ni culpables de ninguna otra naturaleza, que quede absolutamente claro, sino responsables políticos. Entonces, el PRD marcha detrás del PT hacia esta discusión, el PAN marcha junto con ellos. Sí, se va a dar. Sí, es cómo se va a dar. O cuándo, ¿no? Que es donde dices cómo se está procesando esta Ahora, no hay nada discusión. mejor que crear una comisión, una fiscalía especial para todos los casos de desaparecidos, porque no va a pasar absolutamente nada por un asunto de método. No está definido de los 27,000 casos que no se registra, no saben en dónde están personas que no aparecen, cuántos de estas personas se pueden son verdaderamente como desaparecidos, como parte de desapariciones forzadas. Esa discusión primero tendría que ser metodológica y una vez que está en la metodología, pues se investiga. Pero por lo menos a nivel responsabilidad, esta discusión que se dio fuera del Pleno o fuera de la tribuna, que se dio ya de manera informal entre senadores, por lo menos el día de ayer, se dará el jueves o se dará y veremos que... Sí, porque hoy es la reunión de la Junta de Coordinación Política para ver cómo lo arregla, para que este jueves sea aprobado. Esa es la idea. Yo como lo veo, lo que está sucediendo es que hay una instancia en donde legalmente van a tratar de definir quiénes son los culpables penales, criminales de lo que sucedió con estos muchachos de Ayotzinapa y un tanto un reflejo de lo que estaba sucediendo en Iguala en ese momento. Pero no hay instancias para poder juzgar políticamente. Ese es el problema de todo este proceso. Porque esta parte penal le compete a la PGR, a nadie más. Pero la parte política es donde se está teniendo problemas y lo que creo que va a tener que suceder algo y yo no sé cómo va a quedar todo este proceso.
en donde las diferentes facciones, además de poder hacer esta acusación política entre ellos, también va a ser van a tener que crear un mecanismo para protegerse políticamente. Y yo creo que eso es el debate que estamos viendo. De hecho, para protegerse políticamente, ya el Congreso del PRD el fin de semana aprobó un punto de acuerdo. El Congreso del PRD lo controlan los chuchos, la corriente media izquierda. Y este Congreso aprobó un punto de acuerdo para el cual llamen a que presenten su testimonio, comparezcan ante los órganos supremos del PRD, aquellos que pudieron haber apoyado a José Luis Abarca. Pero sabemos perfectamente qué es lo que va a suceder. Van a llevar la discusión a que si fue legal o no. Por supuesto que no hay ningún delito de orden legal. Por lo tanto, yo no sé qué es lo que va a suceder, si esto va a suceder, pero cuando los llamen a declarar, el informe va a ser no cometieron ninguna ilegalidad. Pues claro, ya lo sabemos, es atole con el dedo. El asunto no es penal, no es legal. Es un tema político, es un tema ético. De ética política, ética institucional, ese es el tema. Pero aquí esconden en la parte legal los temas de carácter de legitimidad y de orden político. Y tras el hecho de que no es un asunto que se persiga porque no violaron la ley, pues entonces le abren la puerta para la salida con respecto a la responsabilidad política y la ética política, que también los políticos tienen ética. 18% de los impactos tiene el octavo y último informe del rector José Narro. Él ya deja la rectoría en noviembre y él tuvo ya su segunda reelección, es una gestión y una reelección, ya no puede ir a la reelección. Lo más interesante de este informe de despedida fue la audiencia. Por primera vez, en el último informe de un rector estuvieron todos los rectores de la UNAM. Todos los rectores. Desde el último, Juan Ramón de la Fuente, hasta Pablo González Casanova. Pablo González Casanova, que es un rector que duró poco porque las fuerzas políticas dentro de la UNAM le hicieron un conflicto político y tuvo que salir en 1972, si mal no recuerdo. Está en la extrema, en la extrema izquierda de la geometría institucional y no es muy afecto a este tipo de eventos. Fue Pablo González Casanova, muy reconocido. Y es un reconocimiento de gestión. Exactamente. ¿No? Es un reconocimiento de la buena gestión. Y creo que el otro elemento ahí que hay que destacar es que hay tres posibles candidatas, tres mujeres que podría ser la primera vez que hay una rectora. Tres mujeres. En realidad hay una. O sea, hay tres. Hay tres, una con posibilidades. Mañana se publica la convocatoria, esto se los decimos que no se ha dicho todavía, mañana se publica. Hay, si mal no recuerdo, 13 aspirantes a la rectoría. Rosa Ruiz, directora de la Facultad de Ciencias, que es la que tiene más posibilidades. La de mayores posibilidades. Está también como otro candidato muy fuerte el ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Sergio Alcocer, que renunció a la subsecretaría. Dije subsecretario, ¿no? Era subsecretario. Para América del Norte renunció a la secretaría. Y hay quien dice que a la embajada también. Que podría haber sido alguien. Si él ha levantado la mano, exacto, él hubiera tenido otras posibilidades. Él, desde un principio, desde antes, dirían en mi pueblo, la Ciudad de México, desde antes decía que él quería ser rector y está en esa contienda. Mañana arranca de manera formal la contienda con la publicación de esta convocatoria, que hay que decir que la decisión la resuelve la Junta de Gobierno y la Junta de Gobierno en este momento no está en su mejor momento. Pero fíjate, el hecho de que tiene 18% del PAE informativo en un día en donde hay mucha información, me parece... Narro es muy querido en los medios de comunicación y ha sido una voz crítica dentro de la institucionalidad, una voz crítica que muchas veces no ha gustado en el gobierno federal. Aquí lo que vamos a ver es, una vez que termine el proceso,
la invitación para que vaya a formar parte del gabinete del presidente Peña Nieto. Eso va a ser interesante si va o no va. 16% de los impactos, hablando del PRD, Armando Ríos Peter dijo ayer: yo ya no voy a aspirar la presidencia del PRD por una razón de fondo. No se dieron los cambios de fondo, perdón por la redundancia, que se esperaba. Las corrientes del partido no quieren avanzar. Aquí lo dijimos una vez, en el PRD no es un asunto de méritos, es un asunto de cómo negocian las corrientes hacia el interior sus cuotas de poder. Esto es lo que dice Armando Ríos Peter. No estoy de acuerdo, no voy a participar. Y él es uno de los principales críticos de traer a un externo, ¿no? Que es otro... Bueno, un externo que ha sido multicolor a lo largo de los últimos 25 años. 14% de los impactos. El Papa terminó su viaje en Cuba y empezó ayer mismo su gira a Estados Unidos. ¿Qué nivel de cobertura, eh? Sí. Es decir, en todos los medios estadounidenses he puesto... Están todos sí, decíamos que nunca antes la prensa de Estados Unidos se había cubierto de una manera tan profusa, tan masiva a un papa. Es el cuarto papa que visita Estados Unidos y que también refleja el cambio demográfico en Estados Unidos y la emergencia con los hispanos del catolicismo. 8% de los impactos. Sigue el Banco de México inyectando dólares. Se han caído las reservas en 495 millones de dólares por la inyección. No hay todavía problema. El peso sigue para arriba ante la incertidumbre. El escándalo de la Volkswagen. 11 millones de vehículos en el mundo tienen este software para alterar emisiones. Hay la medición de emisiones. La medición de emisiones, 35% del valor de mercado de la Volkswagen se ha esfumado en los mercados bursátiles. Ayer la Profeco dijo, no sé sobre qué base, en México no hay ningún problema, no hay ningún auto contaminado, hay varios modelos. Yo le preguntaba a Paco, que es un experto, antes de entrar al aire, ¿cuántos vehículos diésel, porque es solamente en los automóviles diésel donde está instalado este software, cuántos vehículos diésel tienen? O sea, si había modelos diésel en México, dice sí. 3 de 5. 3 de 5 modelos y todos en la planta de Puebla. Profeco no sabemos por qué dijo esto, algo debe tener de información. Pero esto es un tema no solamente de emisiones, es un tema de fraude, en cómo tú estás vendiendo y promoviendo. Por eso está el escándalo en Alemania, por eso abrieron una investigación, porque es un asunto que va contra la ética de trabajo en Alemania. Pero es una investigación penal. Sí. O sea, no solamente porque es fraude, o sea, no solamente es un tema de medio ambiente, es un tema penal. Están como locos en producción, diciendo, ya, apuren 5% de los impactos. Llegaron anoche, 7 de la noche, en un vuelo de KLM, en procedentes del CAI, los CAI en Amsterdam, los cuerpos de los 8 mexicanos, las 8 mexicanas que murieron en el ataque egipcio. La personal de la Cancillería de la PGR recibieron los cuerpos, se procesaron. No hay información si los cuerpos van a tener una segunda autopsia que autorizaron los familiares en la Ciudad de México o si van a ser trasladados ya 6 de estos cuerpos a Guadalajara, donde son, uno a San Luis Potosí y otro ataúd a Michoacán, a Guanajuato, si mal no recuerdo. Bueno, este es el PAI informativo que nos proporciona la agencia Intelli. A nivel columnas, 1 de cada 4 columnas es sobre Ayotzinapa. 1 de cada 4. 5%. Y todavía no llegamos al sábado, que es... No, es mañana. A la 1 de la tarde. Bueno, hoy empiezan las marchas, de hecho aquí en la Ciudad de México, para que estén al pendiente. Pues vamos.